Buenas. Como dejamos las entrevistas, como sabemos, en el mes de julio, por motivos de vacaciones, y dijimos en la despedida, creo recordar que fue a Miguel Río, la última despedida en el mes de julio, ya a finales del mes de julio, dijimos en septiembre, a partir del 15, tendremos que buscar un personaje ideal para empezar otra vez las entrevistas con Citacom. El personaje tenía que ser especial, lo tuvimos que buscar toda la redacción, y digo especial por varios motivos, y Antonio García Santesmase, don Antonio García Santesmase, ese personaje es especial, y me explico por qué es especial. Teníamos que hablar ahora de un momento muy difícil que estamos viviendo en España. Momento político muy complicado, muy difícil, motivo económico también muy difícil, muy complicado, y teníamos que hablar de los dos temas. ¿Qué es mejor que hablar con un catedrático de filosofía moral y política, que Antonio, un experto en política, porque se ha dedicado a la política, muchísimos años se ha dedicado a la política, ha sido parlamentario, es catedrático, como he dicho antes, de moral y filosofía de la UNED, ha escrito infinidad de novelas, artículos, pertenece también a la redacción de la revista francesa Le Vitan, creo recordar también, y también es fundador, como sabemos todos, de Izquierda Socialista, y también fue portavoz también de Izquierda Socialista. Yo creo que era la persona ideal. Teníamos que hablar de la moneda, de esa moneda que nos trae a los europeos, concretamente a Grecia, a Irlanda, los lleva prácticamente de cabeza. Teníamos que hablar de la política ahora mismo en España, teníamos que hablar de la política europea, Merkel y Sarkozy, Sarkozy-Merkel, y por qué no también hablar un poco de la política mediterránea. La política mediterránea, que ahora prácticamente ese núcleo está, podemos diciendo, pivotando los grandes problemas que hay ahora mismo en el mundo. Precisamente por eso está aquí don Antonio, por eso está aquí nuestro amigo, compañero Antonio García Santesmase. Digo amigo y compañero porque no solamente es del partido, siempre ha estado a disposición de la Unión General de Trabajadores. Desde aquí le damos las gracias, y Manolo Pastrana me decía, darle un abrazo de mi parte, porque siempre es un orgullo tener y contar con la colaboración para todos estos temas de Antonio García Santesmase. Buenos días o buenas, don Antonio. Buenas. Inevitablemente, ¿qué es lo que está ocurriendo, Antonio? Bueno, está ocurriendo una crisis muy grave del proyecto europeo. Yo creo que este es el punto más importante de todos. Es decir, en España hemos vivido el proyecto europeo con una enorme ilusión, yo diría que con un enorme entusiasmo. Y eso es comprensible desde la perspectiva de que cuando se producen los mejores años de Europa, es decir, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los años que se han venido a denominar de la época dorada, del pleno empleo, de los derechos económicos sociales, de la creación del estado del bienestar, de que de pronto por fin en Europa no hay guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues los españoles nos quedamos un poco pues, a la espera, una esperanza de haber podido arribar en ese momento a Europa, esto que vivió, que la gente conoce tan poco, Indalecio Prieto, de intentar en aquel momento, como fuera, un acuerdo con Gil Robles, con don Juan de Borbón, intentar aprovechar el final de la Guerra Mundial para que cayera Franco, que había sido aliado de Hitler, de Mussolini. Y bueno, eso que también se ve en las novelas que ahora se recrean, por ejemplo en la novela de Almudena Grandes, Inés o la alegría. Es decir, recuperar ese momento de decir, bueno, si nosotros hubiéramos podido. No se pudo en aquel momento. La Guerra Fría hace que Estados Unidos apoya incondicionalmente al régimen de Franco, y todo eso provoca que cuando viene la transición, así como tenemos los españoles una percepción negativa del papel de los Estados Unidos, los españoles de izquierda, los españoles que habíamos estado en la oposición democrática al franquismo, sin embargo tenemos una posición enormemente positiva de lo que es esa Europa, de lo que es el modelo social europeo. Y la prueba está que el referéndum de la OTAN del año 86 dividió radicalmente la opinión pública, y nuestra entrada en lo que todo se llamaba Comunidad Económica Europea se hizo por unanimidad en el Parlamento, sin referéndum, y con una especie de consenso donde no había ninguna fuerza que quedara excluida de ese gran acuerdo. Es ese gran momento de entusiasmo
Hay un segundo momento, que son los años de mitad de los 80, principios de los 90, los años en donde pues hay líderes europeos como Mitterrand, como Kohl, como Delors, como el propio Felipe González en España, que intentan pues ver de qué manera se puede producir la incorporación de países como Grecia, como Portugal, como España, a esa Europa de los 9, de los 12, de Europa de los 12, de los 15. Y entonces, claro, de pronto viene la caída del muro de Berlín, se produce un hecho nuevo, la unidad de Alemania, se produce la desaparición del Pacto de Varsovia. Europa pues, se vive pues, en un dilema, que es el que yo creo que estamos pagando ahora, que es el dilema de que cómo se les decía a esos países que habían vivido una dictadura, que se les seguía cerrando la puerta a entrar en Europa, cuando ellos también eran Europa, pues el caso de Rumanía, el caso de Bulgaria, el caso de Polonia, pero claro, eso se hacía en una Europa que todavía no había diseñado claramente su modelo económico, que no había profundizado en qué tipo de Europa queríamos hacer, qué lugar debía tener la moneda, qué lugar tenía que tener la fiscalidad, qué lugar debían tener las reformas laborales, los sistemas de protección social. Y claro, todo eso pues se hace de una forma donde se produce pues esa división de los países europeos que entran en el euro y los que no. Señaladamente Inglaterra no entra como país importante, y después ya con los que entran se había que haber entrado de la manera que se hizo. Por ejemplo, pues ahora aparece, ahora después que Prodi, por ejemplo, decía que, hombre, que quizá era mejor que países como Italia y como España hubieran esperado un poco a ver cómo funcionaba el asunto. Y claro, el sustraer a los países la moneda, pues claro, al principio se vio como una cosa enormemente positiva, pero claro, eso tiene elementos negativos, porque en momentos determinados, si tú tienes tu moneda, tú devalúas tu moneda, tienes esa soberanía, y eso te permite que tus productos vuelvan a ser competitivos. Pero el modelo en el que nos hemos metido es un modelo donde esa capacidad no la tienen los estados, y entonces, claro, pues puede haber una moneda que sea buena para unos, como ha ocurrido con Alemania, y que sea enormemente mala para otros, como ha ocurrido en España. Y yo creo que es lo que estamos pagando ahora en estas circunstancias, de que hay el peligro de que el modelo social europeo pues comienza a ser erosionado, comienza a ser dinamitado, comienza a ser desmantelado. Esta es la situación en la que estamos. Tú has nombrado tres palabras que son básicas, entre ellos una serie de líderes. Has hablado de Felipe, has hablado de Mitterrand, has hablado también de Kohl, has hablado, incluso no has llegado a hablar, pero has podido hablar de Mário Soares en Portugal, de esos grandes líderes. Posiblemente, yo te voy a hacer un par de preguntas, posiblemente falten ahora en Europa otro tipo de líderes parecidos a eso, para que no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo. Esa es la primera. La segunda, hablas de fiscalidad. No se puede hablar de un sistema monetario si no es fiscalidad, porque claro, si no es fiscalidad, la moneda funciona como está funcionando, al pairo de las especulaciones de los mercados. Son dos cuestiones. La primera es la del tema del liderazgo. Vamos a ver, cuando se produce esos años trepidantes del 89 al 91, trepidantes, donde hay una gran figura, que es la figura de Gorbachev, que intenta de alguna manera que desaparezcan los bloques militares, pero que se entre en un nuevo pensamiento político, que no era solo reestructurar su aparato productivo con la perestroika o dar transparencia al sistema, sino que de alguna forma se supere el tema de la carrera de armamento, la militarización del mundo internacional, que esos recursos se dediquen al problema norte-sur, a afrontar el problema del crecimiento económico y del desarrollo sostenible. Todo eso está en los libros de Gorbachev de aquella época. Claro, eso de pronto, pues eso se viene abajo porque comienza esta cosa de la primera guerra del Golfo, comienza una serie de fenómenos ahí, donde de pronto la idea que había de que desapareciera la OTAN se mantiene, la unidad alemana se hace al precio de que los otros países pues aceptan lo que durante 2 o 3 años antes se consideraba inverosímil, que cómo se iba a lograr la unidad alemana, y eso hace que hay unos líderes allí, como es el caso de Mitterrand, que hombre entienden que hay que hacer algo histórico, que es sellar una reconciliación más fuerte, más potente que la que habían hecho Adenauer y De Gaulle entre Francia y Alemania. Por decirlo brevemente, esa cultura que tenía Mitterrand, esa cultura que tenía Kohl, que venía también de la experiencia de Erhard, la experiencia de Adenauer, ¿la tiene Merkel? Esta es la pregunta.
Porque claro, yo veo que ella es una mujer que viene de la República Democrática Alemana, pero claro, todo esa cosa que tuvieron aquellos líderes de pensar que era imprescindible un capitalismo renano frente a lo que se llamaba el capitalismo angloamericano, que era imprescindible una economía social de mercado, que era imprescindible no volver a lo que había significado los años 20 y los años 30 en Alemania. La gente dice, es que en Alemania hay una gran importancia, se da una gran relevancia al problema de la inflación. Y es verdad, pero no se da solo importancia al problema, se da importancia a qué crisis se provocó en la sociedad alemana para que se produjera un fenómeno como el de que el nazismo llegara a tomar el poder. ¿Y qué ocurrió para que la sociedad alemana mirara para otro lado? Cuando se producía la represión de la socialdemocracia, de los comunistas, de los judíos, hasta producir una cultura como la del Holocausto. Y entonces hay toda una época alemana donde el alemán, digamos, vive la culpa de lo que ocurrió, el mirar a otro lado. Y sin embargo es como si ahora viviéramos ya en el siglo XXI una nueva generación de alemanes que dijeran, no, nosotros realmente nuestra vocación europea pues es escasa. Esto te lo dicen los profesores del Instituto de Florencia, lo hablaba yo con Pepe Borrell, que es ahora rector de esa universidad, y decía, chicos, que una de las cosas sorprendentes es que vienen estudiantes alemanes y te dicen, mire, yo ideal por Europa no tengo ninguno. La culpa que tenían nuestros padres, nuestros abuelos por lo que ocurrió, pero nosotros nos vemos en otra perspectiva. Entonces, claro, si tú no haces un liderazgo en Alemania que le expliques a la gente que este modelo no es un modelo donde ellos están pagando a unos paniaguados que no trabajan, sino es un modelo donde ellos han sacado grandes beneficios, pues si me permites la expresión, esto me recuerda a un profesor español, colega de filosofía, por cierto, un premio en Andalucía, yo creo, de las letras, Emilio Lledó, que me decía en la UNED una vez, dice, mira, yo cuando llegué a Alemania, en los años 50, hubo dos tópicos que acabé con ellos. El primero era el tópico español, de que los alemanes eran cabezas cuadradas. Y decía Lledó, no, yo cuando entré en aquellas facultades de filosofía, cabezas cuadradas, lo que teníamos aquí, o sea, las asignaturas rígidas, los planes de estudio, allí te daban a elegir lo que querían. Pero el segundo tópico era que los españoles no trabajaban. Entonces, cuando volví a Alemania en los años 50, en los años 60, y vi lo que trabajaban los andaluces o los gallegos en aquellas fábricas alemanas, dije, pero bueno, esto es un tópico completo. Entonces, estos prejuicios que se repiten. Entonces, aquí ha habido un cierto prejuicio de que el alemán acostumbrado a venir a la Costa del Sol, a Mallorca o a Canarias, que está todo el mundo tomando el sol todo el día, que nadie ha hecho nunca nada. Y entonces, claro, esto es lo que se les ha vendido, que ellos sí son gente dada al esfuerzo, al trabajo, y aquí se vive, digamos, en la siesta perpetua. Claro, o se hace un esfuerzo de liderazgo, de mostrar cuál es la capacidad que han tenido estos países de salir de la situación en la que estaban, el caso de Portugal, el caso de España, y después cómo se ha invertido ese dinero, porque muchas veces ese dinero se ha invertido en cosas enormemente positivas para el país, como por ejemplo el AVE, como por ejemplo las infraestructuras, como por ejemplo el cambio que se ha dado de la red ferroviaria, como se ha dado de los aeropuertos. No es que se haya gastado en nada, pero claro, eso también le beneficia mucho a los alemanes, a las empresas alemanas que han intervenido. Pero claro, si no hacemos ese liderazgo político, es difícil que los problemas técnicos, como el de la fiscalidad o el de la moneda, puedan funcionar, porque la política tiene su lógica, y la política apela a sentimientos, la política apela a emociones, y cuando hay sentimientos y emociones también hay prejuicios, y cuando hay prejuicios, o tú haces un esfuerzo de superar esos prejuicios, o esos prejuicios quedan arraigados en el corazón, en el alma humana, en el inconsciente, y son muy difíciles de superar. Tú has hablado perfectamente de dos Europas. Una, la Europa alemana, lo que piensan los alemanes, Merkel. Y has dicho muy bien, ¿Merkel puede ser el líder ese? Posiblemente no. Por otra parte, está faltado decir Francia, que son los dos que pilotan el país. Aparte, la idea que tienen ellos, que lo has dicho perfectamente, los vagos del sur, por no decir otra palabra, pero has dicho más o menos los vagos del sur. Los vagos del sur son Portugal, España, Grecia, Italia, etcétera, etcétera. Ahora parece ser que hay un movimiento en Alemania, tú lo sabes con la última reunión que ha habido, para precisamente tomar la rienda y decir vamos a defender naturalmente el euro, porque si no el euro se vendría abajo. Bueno, claro, es que el ECOFIN. Claro, estoy hablando de la reunión del ECOFIN. Vamos a ver, son dos cosas. Una que no quería dejar pasar, que es lo de Francia.
Claro, el caso de Francia es distinto, porque en el caso de Francia sí hubo un debate con una enorme intensidad que no hubo en España sobre Europa en este siglo, ya en el siglo XXI, cuando se produce el debate sobre la Constitución Europea. Pero el problema de ese debate es que allí, por razones profundas, surge el no a la Constitución. Y claro, en ese no, evidentemente que había posiciones racistas y posiciones xenófobas y posiciones a lo Le Pen, pero también había posiciones de izquierda. Claro, hay una parte de la izquierda que dice, oiga, aquí estamos entronizando un modelo que es un modelo neoliberal, un modelo que no nos deja margen de soberanía política, un modelo que se puede cargar el modelo social europeo, y tiene la esperanza de que con el no se pueda reiniciar el proceso constituyente, lo que se llamaba entonces el Plan B. Desgraciadamente no hubo Plan B. La división de la izquierda lo que provocó fue que el gobierno que había en aquel momento de Chirac, de Le Pen, etcétera, se consolidó, después ganó Sarkozy, y efectivamente la izquierda sigue dividida entre el partido de Mélenchon, que era un miembro anterior del Partido Socialista, de la izquierda del Partido Socialista francés, que ha decidido crear una coalición con el Partido Comunista francés y ser el candidato a la presidencia, y el debate que vemos interno enormemente agitado del Partido Socialista francés. Pero lo que no hubo fue Plan B. Y al no haber Plan B, se creó la derecha, se erigió la derecha, se consolidó la derecha. Y claro, un tipo de liderazgo como el de Merkel y el de Sarkozy, pero un tipo de liderazgo como el de Berlusconi. Es que claro, hemos entrado en un proceso donde realmente son líderes que, hombre, no están a la altura del proceso en el que nos encontramos. La izquierda ha tenido líderes alternativos, pero claro, es que la izquierda ha tenido líderes a finales del siglo XX, y ahora ya parece como si fuera muy lejano, como Blair, que estaba muy vinculado a la política norteamericana, como Herreder, que al final tiene que hacer una gran coalición, el SPD, después de que él lo deja. O sea que tampoco logran ellos reorientar. Entonces aquí hay un problema de que por un lado los partidos socialdemócratas se han ido con la tercera vía muy a la derecha, y que después ha habido opciones a la izquierda como la de Lafontaine o como la de Mélenchon en Francia, que recogen una parte del electorado, pero que al fracturar entre las dos partes provocan el triunfo del centro derecha, que es un poco el drama que se vive. Por tanto, hay una dificultad grande de hacer visible las posiciones de izquierda, en el sentido no de que no aparezcan en la opinión pública y en los blogs y en los libros, sino que tengan capacidad de condicionar. Por ejemplo, lo de este sábado, que es un asunto importante, ¿no? Este sábado, el 17 de septiembre, ¿no? Se reúnen en Polonia, etcétera, y los sindicatos convocan. Pero claro, aparece como una noticia más a pie de página, no como alguien que sea capaz de tener una capacidad de disuasión, que el otro diga, cuidado, que cuando estos convocan, estos son capaces de paralizar Europa. Vamos a ver aquí si nos ponemos ya a negociar, porque podemos no tener liderazgo, podemos olvidarnos, pero claro, aquí se está produciendo un fenómeno de que aquí ¿quién recoge el malestar? Está usted haciendo un proceso verdaderamente peligroso, que es deslegitimar a los sindicatos, y entonces al final ¿quién va a recoger, quién va a encauzar, quién va a negociar, quién? Usted no es que puede ser una cosa, decir que haya explosiones incontroladas de violencia y después digamos qué barbaridad, lo que está ocurriendo, lo que ha pasado en Londres, qué barbaridad, lo que ha pasado. Bueno, oiga, controle usted un poco, es decir, no desmantele usted lo que tiene y después pide usted echarlo de menos cuando sea demasiado tarde. Esta es la situación en la que nos encontramos. Por tanto, es imprescindible que el sindicalismo europeo vuelva a ser una fuerza, como me explicaba el otro día Zufiaur, una fuerza cuya amenaza sea creíble. Esta es la clave, que sea creíble esa amenaza, para que de esa forma la patronal europea y los líderes europeos digan, bueno, vamos a ver, aquí no hay que contestar solo a los mercados. La frase no puede ser la frase que he leído esta mañana, que me ha dejado impresionadísimo. Un ministro griego dice, lo importante, no nos preocupemos de la gente, lo importante es salvar el país. Efectivamente, sí. Como si tú pudieras salvar un país sin tener en cuenta a la gente. Y bueno, pero entonces, ¿a dónde? Es que claro, llega un momento que es como pedirle al enfermo. En un curso de verano este año decía uno de los ponentes, esto que se le pide a Grecia es como pedir a un enfermo que está en la UBI que se ponga a hacer flexiones. Y dices, claro, pues usted se queda usted sin gente. No sé, a lo mejor salvará usted el país, lo que usted entiende por país, pero se queda usted sin gente. Este es el problema en el que nos encontramos.
ha hablado de un tema muy importante, el sindicalismo. Debe ser el sindicato el arma potente y fuerte que guía a la izquierda, ya que los partidos y esa tercera vía, que en España, entre comillas, luego hablaremos, parece ser que ha sido un fracaso. Bueno, precisamente la tercera vía de Blair, lo que intenta la tercera vía de Blair es buscar un camino entre lo que ellos llamaban el estado del bienestar keynesiano y la nueva derecha. Y entonces, esto yo en clase se lo digo a los alumnos, que es muy importante verlo con las películas. Es decir, el cine explica muy bien lo que era, por ejemplo, ese mundo que iba desapareciendo de una clase obrera organizada en torno al sindicato. Por ejemplo, la película de Quiero bailar. Es decir, es que me parece una película magnífica para ver eso. Es decir, el padre que está angustiado, que el hombre está viudo, que tiene allí a la suegra y que el hijo de pronto quiere ser bailarín y que no sabe, el hombre vive una angustia terrible y él vive que se viene abajo los puestos de trabajo, y hay un momento que él le parece que todo aquello pues es verdaderamente una cosa de gente afeminada, que como su hijo, hasta que de pronto uno de los días lo ve y entonces va a ver a la profesora y le dice: no, ya sé que viene usted a recriminarme. Y dice: no, le dice el hombre, vengo a usted a agradecerle lo que usted ha hecho por mi hijo, pero ahora ya a partir de ahora me voy a ocupar yo, porque he visto que efectivamente mi hijo tiene una capacidad enorme para el ballet y yo no había logrado. Y entonces el hombre se desespera y el hombre intenta, y eso a la vez en el contexto de la huelga y en el contexto de los trabajadores, que hay esquiroles y de pronto hay un momento que quiere ser esquirol él por salvar al hijo y entonces el otro hijo tiene vergüenza. Entonces lo que se va viendo es ese mundo, que hay otras películas también que reflejan, de un mundo de comunidades industriales, de comunidades mineras que van desapareciendo. Y entonces, claro, hubo un momento que la tercera vía pensó que todo eso se resolvía yendo a una especie de nuevo individualismo consumista, de gente que vivía de una forma flexible, de una forma ligera, de una forma creativa. Todos eran términos enormemente estéticos: la creatividad, la incertidumbre, la flexibilidad, la innovación, pero sin ninguna idea de lo que pasaba en el mundo laboral, sin ninguna idea de los empleos que se estaban creando. Se ha tardado años para despertar de ese sueño, de decir: oiga, pero vamos a ver. Se empezó a despertar cuando hablaron de los mileuristas, cuando antes hablaban de los hubs, jóvenes aunque sobradamente preparados, cuando empezó el movimiento de los indignados, cuando la gente dice: bueno, pero vamos a ver, pero ¿cuáles son los puestos de trabajo? ¿Pero aquí qué es lo que está ocurriendo? Yo vengo de veranear en Asturias. La Nueva España, un periódico de Asturias, decía ayer, porque aunque no esté ahora allí, lo veo por internet, el INEN ofrece 111 puestos de trabajo. Hay una demanda de 80.000. Todos los que se han apuntado a la oficina del INEN, que pueden haber otros muchos que hayan abandonado la región. Entonces, claro, esta idea de que íbamos a un mundo poseconomicista donde ya el empleo no tenía importancia, donde los nuevos trabajos serían de una creatividad, de una innovación, eso servía para poquísimas personas, para un tipo de capitalismo consumista donde aparecía aquello como una cosa abandonada en el pasado, el movimiento obrero, la empresa pública, la economía mixta, y donde todo el mundo podría ser emprendedor. Esto es una irrealidad completa. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en esa irrealidad la gente se ha ido despertando, y al irse despertando, la habilidad que ha tenido el neoliberalismo es enfrentar al segundo tercio con el tercer tercio. Es decir, como aumentaban los excluidos, como aumentaban los trabajos precarios, como aumentaban los trabajos en paro, ¿quién era el responsable? No los que habían montado este capitalismo financiero, no los que se habían sacado beneficios de la globalización, no los que estaban en las élites del poder deportivo mediático, no, los responsables eran los profesores, los funcionarios, los médicos o los sindicatos. Y ahí empezó la campaña de demonización de los sindicatos, de deslegitimación de los sindicatos, de que se pueda llegar a la situación de que un señor llega al gobierno de Baleares y diga que quita a los liberados y no pase nada, y que se le haya introducido a la gente la idea de que el privilegiado no son los señores que han hecho los grandes negocios en Baleares, sino los liberados. Claro, esto que requiere que hagamos una campaña cultural, ideológica, simbólica, histórica muy fuerte, porque como a la gente solamente se le vaya a la noticia inmediata del hoy o a las decisiones puramente económico-técnicas, hemos perdido la batalla. La batalla tiene que ser una batalla de medio plazo, una batalla cultural, una batalla ideológica, donde nosotros logremos que la gente entienda quiénes hemos sido, qué hemos querido,
¿Por qué en un momento determinado acordamos o pactamos? Que es lo que yo creo que está pasando aquí con el debate de la reforma de la Constitución, que es que hay una parte del público que ya está tan desesperado que es que ya le da lo mismo, y es comprensible, porque dice, bueno, pero a mí que me cuenta usted de que si ponen un artículo en la Constitución, si estoy leyendo el periódico y abro la página diciendo que el modelo europeo se va al precipicio, pues si Europa se va al precipicio, ya se va al precipicio la sanidad, la función pública, los sindicatos y la Constitución. ¿Qué me cuenta usted? Entonces, a esa gente le hay que explicarle por qué se produjo el acuerdo, cuál era el motivo del acuerdo, qué papel jugaron en aquel momento los sindicatos, cuál era el modelo social que defendíamos, por qué tenemos que seguir apoyándonos, por qué era más eficiente pero a la vez era más justo. Si no hacemos eso, la batalla la tenemos perdida. Estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, hablarle a eso a un sindicalista, entre dos sindicalistas, eso es la mayor alegría que puede uno escuchar. Yo creo que la tercera vía, una de las cosas malas que ha hecho para el sindicalismo es la destrucción del propio sindicalismo. Es decir, ha buscado ella misma, con sus propios recursos y con sus propios medios, hundir al sindicalismo frente al neoliberalismo. Claro, han buscado esa idea de una vía intermedia donde supuestamente el electorado que tú te tienes que dirigir ya es un electorado que no encuadra en los sindicatos porque los sindicatos están obsoletos. ¿Y eso qué ha provocado? Que como eso lo han unido a un discurso extraordinariamente peligroso, que era que la globalización todo era positivo, y un segundo discurso que era que puertas abiertas a la inmigración porque no iba a crear ningún problema. Bueno, claro, pues ha provocado que hay una parte de la clase obrera que ha dicho, bueno, pero vamos a ver, pero estos señores, ¿qué es lo que defienden? Por lo menos alguien que defienda lo mío. ¿Y lo mío quién es? Pues el Frente Nacional, pues esas cosas que nos han escandalizado a todos. Pero ¿cómo es posible que en lugares en Francia donde había un voto consolidado del Partido Comunista, esa gente haya pasado al Frente Nacional? Bueno, pues mire, es que claro, si la izquierda no logra articular sus intereses, si los instrumentos que tenía permitimos que vayan siendo destruidos, sea la empresa pública o sea los sindicatos, pues no le extrañe a usted que la gente se agarra a lo que ve, donde ve un valor refugio. Y este es el problema que nos encontramos. Es decir, bueno, óigame, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues si tenemos que recomponer mínimamente las bases sociales de la izquierda, revisar con enorme profundidad lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en el sindicalismo y en la escuela pública. Pero lo que no podemos nosotros es, sin más, decir que esto se va a resolver con másters que solo pueden ir los privilegiados, fíjate de lo que acaba de ocurrir en Chile, o diciendo, bueno, no, es que ya eso está superado. Los sindicatos, bueno, mire, vamos a ver lo que se ha hecho, porque es que si no, vamos a una situación donde al final puede haber lo que decía antes, un capitalismo especulativo por arriba para muy pocos, un aumento de la desigualdad social manifiesta, unas clases medias en un estado de perplejidad en unos casos y de verdadero miedo en otros, y un aumento de la exclusión social con gente incontrolada que no sabemos por dónde va, porque no tiene experiencia de organización, no tiene experiencia de negociación, no tiene experiencia de lo que significa hacer una huelga y pararla, en fin, lo que es la experiencia de un sindicalista. Y eso, claro, es donde está el problema. Yo creo también como sindicalista, y no sé si tú estarás de acuerdo, que también he hecho en falta a nuestros sindicatos, y hablo en plural porque hablo de los sindicatos europeos en general, es una labor de conciencialización a la gente, es decir, la unión hace la fuerza. Lo mismo que los neoliberales se han juntado y han dicho, nosotros queremos el mercado, nosotros le teníamos que haber dicho, frente a eso estamos nosotros, los trabajadores. Creo que ha faltado ese poder didáctico de los sindicatos y de los sindicalistas, y me incluyo primero yo, porque he sido de formación y de cultura en mi sindicato, de concienciar al mundo obrero de la importancia que tienen que tener los sindicatos en un mundo tan cruel como el que estamos viviendo ahora. Pues yo creo que sí, que efectivamente ya ha faltado esa labor de formación ideológica del propio sindicato. Es decir, por ejemplo, pues con todos los fondos que han tenido de formación para el empleo y para todas esas cosas que son muy importantes, pero a la vez tenían que haber hecho una labor paralela de explicar lo que es el sindicato para muchos de esos trabajadores que se acercan allí porque están en paro, porque a lo mejor se lo exigen para poder cobrar el seguro de desempleo, porque encuentran allí un mecanismo de socialización, pero no encuentran la socialización política e ideológica. Y este es donde está el problema. Es decir, vamos a ver, no hemos logrado, ¿cómo te diría? No hemos logrado mostrar quiénes eran nuestros héroes, por decirlo de esta manera.
O sea, la gente ve sus héroes futbolísticos, sus héroes artísticos, sus héroes religiosos, sus líderes políticos de los que se recuerda, y después eso queda, y sin embargo hay una memoria que está ahí. Se vio en el entierro de Marcelino Camacho, hay una memoria que está ahí, que ha sido poco cuidada, poco alentada, pero que aparece de pronto. Bueno, pues a mí me parece que, por ejemplo, hombre, pues las figuras que fueron enormemente importantes, como por ejemplo la de Nicolás Redondo, la de todos estos, que la gente conociera realmente qué ocurrió, por qué él tuvo que confrontar con los gobiernos de aquella época, cómo vivía en Europa, es decir, que eso se difundiera de otra manera. Y eso haría que la gente, bueno, pues diría, bueno, pues entonces, ¿cuál es el papel de los sindicatos en esta sociedad? Es decir, tú cuando le preguntas en clase a la gente, vamos a ver, ¿cuáles son los líderes de la transición? Sí, te lo dicen claro. Te hablan del Rey, Adolfo Suárez, algunos hablan de Carrillo, de Tarancón, de Felipe González, pero ya los que son más sensibles al tema nacional pueden decir Pujol, por la importancia. ¿Quién habla de los sindicalistas? Evidentemente. ¿Quién habla de Nicolás Redondo, de Marcelino Camacho? ¿Quién habla? Entonces, claro, es como si ellos hubieran aprobado la Constitución porque sí. Y si ellos no vieran que esta reforma de la Constitución es algo que dice, bueno, pero oiga, es que yo hice un pacto donde estaba esto. Usted, claro, usted tiene que comprender que si usted me cambia el pacto, cambia lo acordado. Entonces, claro, aquí es donde falta esa labor de contarnos nuestro propio relato, de hacer nuestra propia historia, sin la cual es muy difícil, sin esa memoria, poder pervivir. Tú sabes también que nos hemos rodeado de una prensa calamitosa, por llamarlo de una manera, hablando del sindicalismo. Cuando se habla del sindicalismo, se habla de gente, como tú lo has dicho anteriormente con otras palabras, de gente que no trabaja, con lo que ha pasado en Baleares, lo que está pasando en Madrid, ahora mismo con los maestros, los docentes, gente que no trabaja, gente que van al sindicato, se pasan sus horas y no hacen otra vida. Y no se le cuentan a la gente que la mayoría de los avances sociales que se han hecho en Europa y en España ha sido por medio del movimiento sindical. Por eso, dices tú muchas veces, ¿quién habla en la transición precisamente de Nicolás o de Marcelino? Pues nadie. Claro. Porque los avances para la gente no lo ha hecho el sindicalismo. Lo han hecho pues los políticos, el Rey, el Suárez y dos o tres, cuando ha estado el sindicalismo dando por detrás y echando a la gente a la calle para que este mundo avanzase, claro, paso a paso. Claro, es que ese es un punto. Mira, yo una vez daba una charla en la Cuenca Minera en Asturias, ¿no? Una charla a profesores de la escuela pública y a público en general, y entre los asistentes estaba un antiguo dirigente del sindicalismo en la clandestinidad, y después había sido diputado, yo creo, en el Parlamento Español, Avelino, un hombre muy conocido allí. Y entonces el tío dice, claro, es que yo una vez me vino mi nieto a casa y me dijo, oye, ¿y el abuelo por qué estuvo en la cárcel? Y le dije, hombre, pues por favor. Le dijo su madre, pues por traer la democracia, por luchar. Pero la democracia no la trajo Suárez y el Rey. Entonces, claro, el pobre abuelo decía, ¿pero qué les han educado? ¿Esto qué les enseñan? Entonces, claro, y eso es la Cuenca Minera. Entonces me sorprendió tanto que entonces le pregunté a varios profesores, y entonces uno que estaba en segundo de bachillerato, que es lo que es ahora, lo que era el antiguo COU, o sea, el curso antes de entrar a la universidad, dice que un día preguntó en clase, ¿quién de los que estáis aquí, quién sabe lo que es octubre del 34? Y solo uno levantó y dijo algo algo violento, pero no tenía la cabeza. Entonces, claro, aquí hay esa idea de que como si lo que nuestras generaciones vivieron, los que todavía vivimos el final del franquismo, es decir, los que todavía terminábamos las carreras con 20, 21 años viviendo Franco, ¿no? Es decir, o sea, en el año 75, o sea, que todavía de alguna forma habíamos quedado marcados por el final de ese periodo, de los estados de excepción, de las penas de muerte del 75, o sea, estábamos todavía. Pero claro, hay veces que tenemos más que ver con los anteriores, de la generación del 68, del 56, que con las generaciones posteriores, porque hubo en la transición un proceso de no recordar los agravios, de echar al olvido, y entonces eso ha provocado este proceso donde la gente, claro, no tiene una idea de cómo se hubo que reconstruir los sindicatos, qué pasó, cómo hubo que dar cada batalla,
Porque dice la gente, es que esto lo imponen los mercados. Oiga, también en los años 80 imponían los poderes económicos y hubo que hacer huelgas generales. Es decir, mire, claro, es que nunca las cosas se dan porque sí, y hubo que dar batallas contra el plan de empleo juvenil, y hubo que dar batallas a favor de las pensiones, y hubo que dar batallas a favor del salario de los funcionarios, las cosas que están pasando ahora, y hubo una huelga sobre la reforma laboral, o sea, hubo huelgas muy duras. Entonces, claro, ¿quién recuerda? Es como si de pronto, y en eso también han hecho un flaco favor dirigentes socialistas de aquella época, que siempre que han recordado eso, lo han reducido a un problema psicológico personal de Nicolás Redondo con Felipe González, no a un elemento de cuáles eran las diferencias en relación a ese tipo de política económica, igual que reducían la figura de Camacho puramente a su identidad comunista. Entonces, claro, el asunto era fácil. Si el uno era puramente la identidad comunista y el comunismo había caído, y el otro simplemente tenía una obcecación personal con González, pues claro, pues no tenía razón ni el uno ni el otro. Claro, es que solo tenían razón los que hicieron aquellas políticas. Y claro, eso se ha pagado. Por tanto, ahí hay un esfuerzo que hay que hacer de volver a reconstruir, recuperar una interpretación de la historia sin la cual es muy difícil ese proyecto de futuro. Sí. Hombre, sería tremendamente interesantísimo hablar de esto porque el mundo sindical necesita recordarle lo que se ha olvidado. Hay que recordarle a los trabajadores de que el sindicato es el trabajo es el sindicato y el sindicato es el trabajo. El sindicato no es un ente etéreo. Somos todos el sindicato. El sindicato no lo forma Cándido o lo forma Pastrana. El sindicato somos todos. Claro. Eres tú, soy yo, somos todos aquellos que nos dedicamos al mundo del trabajo. Tú eres trabajador de la enseñanza, yo soy trabajador de la enseñanza, otro será trabajador de la agricultura y otro, ¿por qué no?, de la limpieza. Pero al fin y al cabo todos somos el sindicato. Esa es una de las cosas claras. Pero también no hay que olvidarse también de lo que está pasando también en nuestro Mediterráneo, también muy cerca de aquí. Y el papel de Europa que está haciendo en el Mediterráneo. Pasó lo de Argelia. Tuvo que pasar una catástrofe grandísima, muchas muertes, para que Alemania, lo que volvíamos a decir antes con la moneda, interviniera con Francia. Primero Francia, no Alemania, porque Alemania no intervino. La señora Merkel, esa que tenía que ser la lideresa, entre comillas, lo de lideresa nuestra, no interviene, interviene Francia e Inglaterra. ¿Qué te parece el papel que está jugando Europa en el norte de África? No solamente ya lo que está pasando en Argelia, estamos viendo lo que está pasando en Libia. Bueno, a mí me parece que ahí se juega, digamos, otro de los puntos importantes del modelo europeo. O sea, el modelo europeo vive, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que decíamos, que ya no hay guerras. Claro, hay una parte de una generación que dice, pues claro, habían vivido que ahí en el 14, el 18 habían ido a la guerra, en el 39 sigue la guerra, para ellos fue una experiencia de que no se habían recuperado y ya estaban otra vez. O sea, y los que vivían a la vez la experiencia de la guerra española, el año 36. Y claro, a la vez que viven el modelo social, viven un modelo donde, que es lo que me parece más importante de lo que ocurre en estos países, la cuestión religiosa, que había sido tan decisiva en la división de las dos Españas, pero que también había jugado un papel importante en la historia de Europa, en Italia, en Alemania, en otros lugares. Claro, de pronto queda de alguna forma articulada a través de algunos modelos, como por ejemplo pues el modelo de la República Laica en Francia, que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, modelo multicultural británico, etc. Entonces, todo lo que ocurre allí nos afecta aquí, lo que está ocurriendo allí. ¿Por qué? Porque en el fondo, sea con el modelo republicano o sea con el modelo multicultural, que son los dos modelos que han tenido más importancia, después hay variaciones entre los modelos, de integrar las diferencias, lo que intentamos es mostrar que esos inmigrantes que han venido pueden llegar a ser ciudadanos. Y para eso es muy importante lo que ellos viven aquí, si tienen derechos económicos sociales, si tienen inserción en el mercado laboral, si no viven discriminación por su religión, o por su apellido, por su historia. Pero lo que ellos ven que nosotros hacemos allí, dicho de otra manera, lo que ellos ven que nosotros hacemos allí es, ustedes durante años, y los norteamericanos también, Occidente, ¿qué ha hecho? Pues socapa de evitar el crecimiento del islamismo, ustedes han apoyado dictaduras corruptas. Sátrapa, verdadero sátrapa. Entonces, claro, el problema es que ahora
ver cómo lo hacen ustedes, porque claro, según como lo haga Europa, podemos tener el problema de que haya un Islam compatible con la democracia, y esto nos llevaría al debate sobre Turquía, de si había que haber incorporado Turquía o no, el peligro de no haberlo hecho, o por el contrario, a un islamismo radicalizado, que sea no incompatible con la democracia para esos pueblos, que realmente no han tenido democracia, han tenido monarquías corruptas, sino que realmente sea un elemento de choque, de confrontación con el modelo europeo, con Occidente. Y aquí es donde se juega un poco el tema. Claro, cuando la gente dice, alegremente, dice, no, es que el único motivo por el cual se ha hecho lo de Libia, etcétera, es por el problema del botín, del petróleo. Pues mire usted, si ese es el único motivo, y si eso se cumple en la realidad, y eso es como la profecía que se cumple a sí misma, y eso se llega a hacer realidad, el peligro que eso tiene es que entonces no nos asombremos que crezca ese malestar, lo recoja el islamismo, porque al final ellos sean, ya vimos la experiencia que tuvimos con Turquía, ¿no? Digo, con Argelia. La experiencia que tuvimos con Argelia, ¿cuál fue? Los años 60, la revolución de Argelia, etcétera, entusiasmo, bueno, como Cuba, Argelia, lo que significaba aquello. Bueno, y a partir de un determinado momento, dictadura de partido único, y en el momento que hay elecciones en el 92, la gente dice, bueno, pues mezquita o cuartel. Como elige la mezquita, pues entonces guerra civil más cuartel. Y claro, llega a esta situación. O sea que hay que decir, la primavera árabe, si vuelve a acabar con la experiencia de unas nuevas élites que se hacen con el botín económico, que no conceden libertades y democracia, aunque lo vistan ahora con una fórmula más islamista, verdaderamente es un asunto muy preocupante. Ahora, si nosotros lográramos mostrar lo mejor de lo que ha tenido el modelo europeo, la forma como nosotros hemos intentado canalizar el problema de religión y política, hombre, pues verdaderamente sería una lección muy importante a dar y un elemento muy decisivo para que la relación con el Mediterráneo fuera positiva. Muy bien. Te tengo que hacer dos preguntas para ir terminando por el tiempo. Una, el partido. Se aproximan las elecciones y el partido en muchas zonas está prácticamente dividido, las listas y verdaderas peleas, siempre ha habido peleas, sí. Bueno, ahora ya se suman las peleas, las familias, en Andalucía llamamos familias, yo no sé en otras comunidades, pero allí le llamamos familias de. Todavía existen viejos líderes como Alfonso, que por cierto pertenece a esa izquierda rancia, pero esa izquierda que siempre la hemos llevado todos muy a gala, frente a esa tercera vía que siempre hemos llevado. ¿Cómo ves tú la situación y cómo se presenta para ti, desde tu punto de vista, las elecciones en noviembre? Bueno, vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista se ve abocado, una vez que pasen las elecciones, a un debate en profundidad. Y yo creo que es hoy el día en que hay un gran desconcierto en el partido. Hay un gran desconcierto que en parte es comprensible, porque el proyecto de Felipe González tiene poco que ver con el de Zapatero, o al revés, el de Zapatero con el de Felipe González. ¿Por qué? Porque las propias circunstancias eran distintas. O sea, Felipe González ganó unas elecciones en el 82 en una circunstancia donde casi roza el 50%, tiene una mayoría absoluta amplísima de 202 diputados. El PC solo tenía 4. En aquel momento no había nacionalismos de izquierda en la Cámara, exceptuando, si se puede decir, lo que representaba Andrés, ¿no? Lo que era entonces Euskadi con Esquerra. Y en esa circunstancia, pues el Partido Popular tenía pues 105 diputados. Claro, cuando llega Zapatero, pues Zapatero gana en una circunstancia donde tiene que hacer un pacto con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana, que a su vez han hecho un pacto ya en Cataluña, el famoso pacto del Tinel, que ha permitido que Maragall acceda a la presidencia de la Generalitat. Con lo cual, claro, todo ese primer periodo es un periodo de acuerdos con Esquerra Republicana, con Izquierda Unida, que en algunos puntos son aliados muy importantes para sacar leyes como la del matrimonio homosexual, como el tema de la memoria histórica, como afrontar problemas vinculados a la reforma estatutaria, al Estatuto de Cataluña, y todo eso se mezcla con el problema de la ETA. O sea, allí la derecha hizo una campaña terrible contra Zapatero en aquellos años, tremenda, una campaña sobre todo en lugares como Madrid, que es donde tuvo más fuerza, aquellas calles de Madrid, que donde decían sin realmente
ningún pudor. Zapatero, vete con tu abuelo. Es decir, porque el hombre había recuperado la memoria de su abuelo republicano. O sea, era una especie de derecha tremenda que habíamos olvidado, de derecha que ellos llamaban sin complejos, de derecha que recuperaba elementos del franquismo, de derecha que tenía una concepción de la nación completamente excluyente e intolerante, y aquello fue la legislatura de la crispación, que sin embargo, a pesar de que ellos bramaron por las calles, lo que consiguieron fue que Zapatero tuviera 10 diputados más, en vez de 159, 169, porque hubo una parte de votantes de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana, del PNV, de Convergencia, que estaban aterrados con que ganaran estos señores y dieron el voto a Zapatero. ¿Qué ocurrió? Que nosotros teníamos un presidente, y en ese punto muy tercera vía, que era un presidente muy sensible a este tema de los derechos cívicos, del republicanismo, de la democracia deliberativa, de la laicidad, de una nueva forma de entender la ciudadanía, pero muy poco versado en cuestiones económico-sociales. O sea, muy poco en lo que era la cultura más vinculada a la izquierda, que se diferencia de la derecha, pues en temas también de política económica, de política fiscal. Ahí dejó hacer completamente a la gente que venía del periodo de los años 80, el ministro entonces que era Solbes, sus asesores pues eran personas como Sebastián claramente vinculados a esa tercera vía, el gobernador de Banco de España, vamos, un neoliberal claro, como el señor Fernández Ordóñez. Claro, ahí todo eso, mientras se pensó que la crisis no tenía la dimensión que después tuvo, pues bueno, se pasó. El problema es que cuando vino la crisis, ¿qué le pasa a Zapatero? Porque Zapatero intenta, hay una cosa que tenía clara, que hay que decirla en su honor, él intenta no repetir la triste historia de el desencuentro entre los sindicatos y el Partido Socialista. Al principio, sí. Y él lo intenta hasta el punto de que en las campañas electorales la cerraba en la Avenida de América. Pero claro, llegó un momento que todas aquellas medidas keynesianas, neokeynesianas que se intentaron de incrementar la demanda en el tema de los automóviles, en el tema de las obras públicas, en el tema de dar a la gente el cheque bebé, en el de dar a la gente aquella compensación en euros por lo que era el problema de la pérdida, tal, todo aquello no funcionaba en el contexto de globalización en el que estábamos, en el contexto del tipo de Europa, y llega un momento que él le doblan el brazo, que es el famoso 10 de mayo del 2010, y ahí claro pues se encuentra la perspectiva de confrontación con los sindicatos y al año siguiente de crecimiento de la indignación más allá de los sindicatos en las plazas con el movimiento del 15M. Claro, eso hace que la gente del PSOE dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Pero cuándo había que haber empezado a afrontar la crisis? Y claro, aquí hay dos posiciones, no nos engañemos, Hay una posición que dice, el problema de Zapatero es que Cándido Méndez mandaba demasiado. Esto lo dice la derecha todos los días. Sí. Todos los días los editoriales del Pedro J y del Mundo es, pero bueno, pero qué barbaridad, encima los sindicatos protestantes son el cuarto vicepresidente. Efectivamente. Nadie piense que ese argumento no va a salir. O sea que cuando haya que hacer balance, dentro de las propias filas del PSOE, como están tan vinculadas a ese pensamiento que soy dominante, ese pensamiento en unos liberal compasivo y en otros claramente neoliberal cruel, vamos a decir, habrá una parte que diga, claro, pues es que aquí el problema fue que había que haber roto con los sindicatos mucho antes. Si es que el problema es que había que haber hecho las cosas ya desde el 2008, había que haber confrontado mucho antes. El problema es que este hombre no tenía el coraje que tuvo Felipe González de poner en su sitio a los sindicatos. Este argumento está... Igual que está el otro argumento, que es el que estamos utilizando los demás, que es el de decir, no, al romper con su base social se incrementó esa desagregación, se creció el malestar, y al final eso ¿qué ocurrió? Pues que, como dijo Rubalcaba cuando tomó posesión como candidato en uno de sus primeros discursos, habéis perdido muchos de vosotros no por vuestra gestión, habéis perdido por ser del PSOE. Y entonces, claro, fíjate tú si el debate es un debate complicado, porque hay unos que van a decir, si todo el problema viene de que no hubo que hacer las reformas territoriales, olvidando que claro, el pacto parlamentario era el pacto parlamentario, es que no se podía haber gobernado. Es que claro, entonces, a no ser que hubiera sido como en Alemania un gobierno de gran coalición, pero tú no podías llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida sin de alguna forma dar cauce a lo que era el gobierno catalán. O sea, es que eso no tenía
mucho margen, pero bueno, eso es un debate. Pero el otro debate va a ser lo que diciendo, es que este hombre no tuvo coraje, este hombre se tenía que haber confrontado con los sindicatos. O sea, en el fondo lo que le vienen a decir es, el mejor Zapatero es el último, pero debía haber sido así por lo menos toda la segunda legislatura. Sí, y claro, eso dice, sí, pues mire, si hubiera hecho toda la segunda legislatura eso, ya ve usted las consecuencias. Que aquí, al final, ¿a quién representa la socialdemocracia? Es que al final hay gente que dice, oiga, pues para eso mejor a la oposición. Claro, y votar. O mejor no votar. Claro. O sea, ese es el drama. Por eso digo que el partido va a entrar en un debate de una intensidad grande, difícil, un debate de decir de cómo recuperamos la identidad, qué significa ser de izquierdas. Porque claro, dice, quedan dos gobiernos de izquierda en Europa, Zapatero y Papandreou. Joder, pues fíjate el pobre Papandreou. Fíjate cómo está Papandreou. Es que claro, como el ejemplo ya lo de Papandreou, sí, la gente en las calles cada vez peor, y el otro señor diciendo lo que recordábamos antes, que aunque no importa a la gente, que lo importante es salvemos al país, pues claro, dramático. Por eso yo sí creo que habrá que intentar un debate de recomponer, y ahí yo creo que la experiencia del propio sindicato, si el sindicato es capaz de recrear su propia historia, será importante para los votantes y para los militantes del PSOE. Yo creo que será importante. Por eso esto que hacéis vosotros es importante, para que la gente vaya teniendo su propio órgano de conocer, de ver, de leer, de entender la realidad. Eso me parece a mí muy importante. Bueno, como estáis viendo, yo creo que hemos acertado por completo en la revista Citepom, porque Antonio nos ha hablado de todo lo que realmente teníamos que hablar. Antonio, no sé cómo darte las gracias, yo creo que has sido lo que tú eres, un educador. Has hecho una labor de educación hoy a todos los socialistas, a toda la gente de izquierda de Andalucía, a toda la izquierda que te quiera ver en toda España, y que creo que tus palabras van a servir mucho. Antonio, ha sido un placer y siempre a tu disposición. Muchas gracias a vosotros, Germán. Gracias.